comunicado oficial que manda el Ministerio de Trabajo. Atención, John, en ingeniería, atención a todos los muchachos para que lo pongamos en pantalla. Esa docena de técnicos que tenemos ahí en ingeniería. A ese team. Ese grupo de gente que trabaja aquí. Esos 4 camarógrafos, ¿no, verdad, Cookie? Bueno, esta vez del 12 de abril, señores, el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana informa a empleados, trabajadores y a la ciudadanía en general que se ha dispuesto la adopción de medidas laborales especiales en 26 provincias en alerta amarilla, 2 en alerta verde y por posibles deslizamientos de tierra conforme al último boletín del Centro de Operaciones de Emergencia COE. En alerta amarilla se encuentran el Distrito Nacional y las provincias siguientes: Puerto Plata, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Espaillá, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Atomayor, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Santo Domingo, El Ceibo, Valverde, La Vega, el país entero. Ahorita vamos a poner el mapa para que ustedes vean. Solamente en verde están San Juan y Dajabón. Entonces San Juan se está esperando agua, los agricultores locos porque llueva. No, allá está en verde. Es así. Y aquí en la capital un solazo. En ese sentido, el ministerio exhorta a todos los empleados cuyas operaciones se desarrollen en dichas demarcaciones a flexibilizar la jornada de trabajo en la medida de lo posible, implementar el trabajo a distancia, el teletrabajo, con el objetivo de reducir la exposición, ¿verdad? La presente medida se fundamenta en el deber ineludible de garantizar la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores. Se recuerda que ante situaciones de emergencia, la prevención y la responsabilidad precavida entre empleadores y trabajadores son esenciales para salvaguardar la integridad física y el bienestar colectivo. Esto es el Ministerio de Trabajo. Hay también un comunicado, Alba, ayúdame a buscarlo, de Educación, donde el Ministerio de Educación, no es que están suspendidas las labores en todas las provincias. Miren, si nosotros suspendiéramos las labores en todas las provincias que están en alerta amarilla, solamente los salaos de Asua, Barahona, Pedernales y Baní están sin alerta, y San Juan y Dajabón, 2 de la más seca, que están en alerta verde, pero también en alerta. O sea que el país entero suspendería la docencia. No es así. No hay suspensión de docencia en general, sino que en los lugares donde hay, a pesar de que esté amarilla, porque mire, aquí está amarilla y amaneció un sol hoy que se puede uno dorar. O sea que no es que están suspendidos. De hecho, yo mandé a mi hijo al colegio. Sé que Alba, no sé si tiene el comunicado. Sí, aquí lo tengo, el comunicado, podemos leerlo. El Ministerio de Educación dijo o lanzó un comunicado en el día de ayer donde dice que instruimos a los directores de centros educativos a suspender la docencia en aquellas localidades donde exista riesgo de inundaciones, crecidas de ríos, cañadas o arroyos, o donde los estudiantes deban cruzar a fuentes para asistir a clase, tras las alertas emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia COE. Los equipos de gestión de los centros deberán evaluar de manera continua las condiciones de acceso y seguridad antes de retomar la docencia. Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las orientaciones de los órganos de protección civil, especialmente en zonas identificadas como alta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir el Ministerio de Educación aquí? Bueno, yo no suspendo ni cancelo las clases, pero si usted sabe que por su casa, por su localidad, por la escuela donde está su niño, se inunda, entonces el deber de usted como padre responsable es no enviarlo. Eso es lo que quiere decir este comunicado. Es un acto, yo quiero mucho al ministro de Educación porque es un gran amigo, pero es un acto de irresponsabilidad y además de negligencia, por 2 razones. Este comunicado lo venimos a leer cuando llegamos aquí al trabajo ya. Entonces, yo me desprendo de Mirador Sur a buscar en el Alvarito los carajitos míos, los llevo a su colegio aquí en Naco, y resulta que de aquí tengo que venir a trabajar para acá. Y tengo que llegar antes de las 7, porque después me echan un boche del carajo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llego aquí, que ya he llevado todos mis carajitos al colegio,
Me dice Humberto, no, pero mira, hay un comunicado del ministerio suspendiendo las clases. Y el Distrito Nacional estaba incluido entre las suspensiones. No, espérate, el comunicado dice no. que se suspende. Pero El bueno, comunicado dice, y el comunicado fue ayer, Freddy, hace 11 horas que el Ministerio de Educación lo publicó. A las 8:32 de la noche me dice Humberto que recibió ese comunicado. Pues entonces ahí tú le das la razón a Alba, que se mandó a tiempo. Bueno, es que usted no lee, usted está en su montaña. Mira, lo que... Usted tiene que leer las redes sociales y los medios de comunicación, pero el comunicado no dice suspensión. Exacto, Es bueno que lo aclaremos. exacto. Bueno, pero el que leyó aquí... ¿Te devolvieron Humberto, los niños? No, yo no sé. Estamos trabajando en el colegio. Pues yo digo de negligencia porque ahora le tiro... Tú no sabes de esos muchachos. Yo se lo dejé en el colegio estaba abierto, no había riesgo. No, había clase. Bueno, pues, La semana pasada sí. Atención, los hijos de Freddy, si están viendo este programa. si están desgaritados por ahí, Llamen a Radio Mil con el que coja al señor Unicentro Plaza y lo recibimos. No, lo que yo te digo es que hay que informar con tiempo. Usted dice, bueno, se informó con tiempo. Lo segundo es, tú no puedes poner en manos del padre que otea el horizonte a ver si va a llover o no va a llover para tú decidir si lo mando o no lo mando. Hay instrumentos muy modernos, muy poderosos, que te indican a ti cómo se mueve el clima. Entonces, ¿cómo va a ser que tú digas al padre, no, mire usted sepa si va a llover o si no va a llover, si se va a inundar o no se va a inundar? Porque es un peligro, señores, hay riesgo hasta de la vida humana. En eso sí estoy de acuerdo contigo, Freddy. Pero lo que está haciendo el Ministerio de Educación es haciendo esto, mira. Me limpio las manos. Si se inunda, claro, la responsabilidad de los padres, y cuando digan, pero ven acá, pero el Ministerio de Educación no dijo nada, si se suspendía o no, y él dijo, claro que sí, aquí yo tengo mi documento, aquí yo hice un comunicado. Ahora bien, si usted como padre y sabía que por su casa se inundaba y me mandó el muchacho al colegio, entonces es responsabilidad suya. Eso es lo que está diciendo en los tiempos de la década 70 y 80, para saber las condiciones del tiempo, entonces, posibilidad de lluvia, 50%. Entonces, o llueve o no llueve. 50. El más Pero de miren, vamos a ponernos serios antes de compartir la nota del guión, John. Vamos a ponernos serios aquí. Yo no sé, yo creo que tengo demasiado cabello encima, pero bueno. Miren, Freddy, nosotros estamos manejando este tema de alertas desde la semana pasada. Entonces, imagínense ustedes que suspendieran la clase hoy también. El griterío que hay también es que entonces los padres que tienen que trabajar, porque los trabajos no se han suspendido, tienen los muchachos más para arriba el moño. El mapa entero... No, pero han puesto flexibilidad de laboral. Yo no estoy flexible yo misma como empleadora. O sea, eso se queda muy también, eso sí es verdad. Eso sí es irresponsable. La flexibilidad laboral. ¿Por qué tú no le tiras la irresponsabilidad al Ministerio de Trabajo, que dice que apela a los trabajadores, a los empleadores, para que los que puedan trabajar desde su casa, también a los padres, a los empleadores y a los empleados, se le deja al libre albedrío ver si van o no van a los trabajos? O sea, es una situación complicada que yo creo, a mí me parece que la medida que está tomando el Ministerio de Educación, Luis Miguel de Camps, es atinada. Primero, lo anunció ayer a las 8 de la mañana. Segundo, si usted con sentido común, porque mire, tú el que sabe dónde tiene su colegio y dónde vive, sabe si se inunda o no se inunda, pero sería paralizar el país entero, Freddy, porque el mapa, ponme el mapa de nuevo. El país entero está en alerta amarilla. ¿Cómo tú quieres que suspendamos la docencia? O sea, hay que ir, o sea, hay cantidad de sitios que el sol está afuera. ¿Y qué pasa? No, yo no quería que suspendieran. Yo llevé a mi muchacho al colegio. Yo cumplí con mi deber, o sea, que no me aproveché del comunicado. Lo que digo que llegó el comunicado después que ya yo estaba en el colegio. Bueno, la cosa es, señores, que así está el asunto. Cada vez más situaciones con inundaciones en La Vega, en Puerto Plata, muchas situaciones calamitosas. Vamos a dar la bienvenida a Yamel Castro, que nos pone al tanto precisamente. Ya hemos compartido las provincias que están en alerta, 27 provincias del Distrito Nacional en alerta amarilla. Una cosa muy importante es que el presidente Luis Abinader ha declarado estado de emergencia en estas provincias en alerta, específicamente en el decreto 234-
27 a propósito de la magnitud de estos eventos que nosotros estamos viendo, colapso de infraestructuras y comunidades aisladas, y es precisamente donde entra Yamel Castro para socializarnos cuáles son. Bueno, las 5 provincias, Colombia, ¿verdad?, que están declaradas en estado de emergencia, está Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago y Santo Domingo. En paralelo, entonces, el COE lo que hace es que mantiene 27 provincias, incluyendo el Distrito Nacional. Como dijo Colombia, el mapa está, yo diría que en un 85% amarillo, 2 provincias en verde solamente. Y obviamente que el COE está advirtiendo a la población sobre el alto nivel de saturación de los suelos y la continuidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Importante resaltar el detalle de lo que significa la saturación del suelo, por si hay personas que no están tan familiarizados con el tema. Obviamente sabemos que el suelo tiene un gran protagonismo en cuanto a absorber el agua que cae. O sea, un agua que cae, hasta cierto punto, a un porcentaje de esa agua desaparece porque el suelo la absorbe. Pero si el suelo está saturado, ya está 100% lleno de agua, es decir, no puede absorber más, eso significa que el agua lo que hace es que corre y entra por donde sea que puede entrar, es decir, casas, o provoca que en las calles veamos imágenes como la que teníamos en pantalla ahora mismo, que vimos una jipeta con el agua casi hasta las gomas o más arriba de las gomas, en esa imagen precisamente. Además, estas fuertes corrientes de agua, señores, han destruido múltiples vías de comunicación terrestre en diversas provincias. Anoche vi un video que me llamó tanto la atención de un río que se había desbordado, que la persona que grababa decía, miren, después de ese río hay toda una comunidad que está completamente incomunicada. Eso ha ocurrido en varios lugares. De las provincias que han perdido cierta comunicación está Puerto Plata y Santiago, que fue donde colapsó el puente sobre el río Camú en la carretera turística que empalma a Santiago con Puerto Plata. En Valverde, el puente de la comunidad de Amina, que quedó también incomunicado luego de que el nivel del río sobrepasara la estructura del mismo puente. Es decir, aparentemente el puente, como quien dice, desapareció porque el agua lo llenó completamente. En Atomayor, el desbordamiento del arroyo Ceiba, que provocó decenas de personas y vehículos que quedaron atrapados en la carretera que comunica con Yerbabuena, es decir, de Atomayor a Yerbabuena. Y en San Cristóbal, el alcalde del municipio de Villa Altagracia estuvo reportando que múltiples sectores permanecen totalmente aislados todavía, que están clamando por asistencia, por una asistencia gubernamental de manera urgente. Lamentablemente, señores, cuando tenemos estas lluvias tan repentinas y acumulamos tantos milímetros de agua, es inminente prácticamente la pérdida de personas. Hay víctimas. En Villa Altagracia las inundaciones cobraron la vida de una niña y dejaron a un hombre con múltiples heridas. Cerca de esa misma zona también un joven de 18 años fue arrastrado por el río Carabajal. En cuanto a los desaparecidos, hay un niño de 3 años quien fue arrastrado por una crecida en Montellano. A 3 personas también que viajaban en una jipeta, fue arrastrada esa jipeta en Puerto Plata. Un hombre de 53 en el río La Sabita, en Monteplata, también sufrió consecuencias por el tema de la lluvia. Y una niña de 7 años en el río Yaque del Norte de La Vega. Todo lo que acabo de mencionar son personas desaparecidos, y quiero repetirlo. Un niño de 3 años en Montellano, 3 personas que viajaban en una jipeta en Puerto Plata, un hombre de 53 años en el río La Sabita en Monteplata, y finalmente una niña de 7 años en el río Yaque del Norte en La Vega. En total, un saldo de 6 personas que están actualmente desaparecidas como consecuencia de estas lluvias. También, señores, miles de personas han tenido que ser evacuadas o desplazadas. Ya se han reportado más de 7,000 personas desplazadas y 1,441 viviendas afectadas en Monte Bravo. Esto está en Puerto Plata.
También, señores, una familia completa tuvo que ser rescatada desde el techo de su vivienda. Ellos, aparentemente, el agua había subido tanto que había ya arropado la casa por completo y terminaron entonces subiendo al techo de la casa desde ahí arriba. Gracias a Dios fueron rescatados. También para poder, en cuanto a lo que son las medidas para poder proteger a la población, está lo que ya hablaban mis compañeros al principio, de que el Ministerio de Educación instruyó suspender la docencia en todas las localidades con riesgo de inundaciones donde los estudiantes tengan que cruzar ríos o arroyos. También el Ministerio de Trabajo estuvo pidiendo a las empresas y empleadores que están ubicados en zonas de alerta a flexibilizar la jornada laboral y poder implementar lo que es el teletrabajo. Desde ayer estoy viendo esta solicitud o este llamado de atención de parte del Ministerio de Trabajo. Obviamente, esto es algo ya electivo, podríamos llamarlo de una manera, es una sugerencia que da el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, lo que son todas las empresas privadas se pueden reservar el derecho de decidir si quieren flexibilizar o no. También el gobierno, a través de sus ministros, ha iniciado trabajos urgentes de restauración de cañadas, encauzamientos de ríos y fortalecimiento de puentes en zonas críticas, específicamente de la provincia Espaillat y también de Puerto Plata. Desde ayer yo estoy viendo las alertas, las notificaciones de este tema de las lluvias. Incluso anoche lo que tuve fue una pesadilla, porque yo me soñé que estaba en un apartamento que no era el mío y que empezó a llover tanto, que yo miré en un momento por la ventana y que solamente veía blanco, que había tanta agua que yo no podía ver ni siquiera los edificios que estaban alrededor, y que las ventanas empezaron a temblar, y que yo fui a una habitación, que había gente, y que yo grité, dije, arrodíllense, pónganse a orar, que se está cayendo el mundo. Arrepiéntanse. Así yo me levanté, señores, porque de verdad que hemos estado, y yo lo digo a modo de chanza, con el espíritu de Colombia encima, pero realmente tenemos muchos días ya con el cassette del tema de las lluvias, de las inundaciones, de las crecidas, de los fallecidos, de los desaparecidos, del agua, del suelo saturado, de todo lo que ya sabemos. Y ahí vuelvo y lo conecto con lo que ya hemos hablado aquí, de cómo lamentablemente en nuestro país hasta cierto punto, desde hace un tiempo, hemos venido de una cosa mala en otra mala, en algo que nos preocupa, otra cosa que nos preocupa todavía más. No hemos acabado con Senasa ni con Jet Set, y ahora el tema de la lluvia es otra razón por la cual estar estresados. El dominicano va a tener, en Semana Santa se fueron 891,000 vehículos, algo tuvieron que haberse relajado, pero hay que, señores, de verdad, ya en serio hay que ponerse a orar, pedirle a Dios, que es el único que tiene control de estos fenómenos atmosféricos, que nos dé un poquito de tregua con la lluvia, no que nos dé sequía, pero que si va a llover, que no llueva tantos milímetros, tanta cantidad en un corto periodo de tiempo, para que puedan funcionar nuestros drenajes, para que el suelo no se sature tanto. Y finalmente, de mi parte, Alba decía hace un rato que el Ministerio de Educación se lavó las manos. Yo no sé hasta qué punto eso podría ser lavarse las manos, porque así como hay hay dos bandos. Hay un bando de personas que quieren que sus hijos vayan al colegio, necesitan que sus hijos vayan al colegio, no tienen con quién dejar a los niños cuando no hay colegio. Entonces, de ese grupo de personas, es casi obvio que podríamos asumir que por su casa pueden llevar a sus hijos en vehículos, por su casa no se inunda, los niños no tienen que cruzar ríos, no tienen que ir caminando. Ese grupo necesita que pueda dejarse a opción del padre si quiere enviar al colegio al niño o no, pero que el colegio sí dé clases, a pesar de que hay otro grupo que efectivamente sí vive en zonas vulnerables, sí sus hijos tienen que llegar y atravesar ríos o caminar o pasar, ni siquiera tienen que atravesar un río,
con que tenga que el niño que cruzar caminando por una zona donde se hace un charco muy grande que podría ser peligroso, que pueda tener alguna corriente de agua, ya es más que suficiente. Y a pesar de que el sentido común es el sentido menos común de los sentidos, sí, yo creo que sí puede el Ministerio de Educación hacer la recomendación que hizo. Me parece bien, me parece atinada. Creo que cada padre debe hacer un esfuerzo por discernir si es prudente o no llevar a mi hijo al colegio, pero que los colegios abran sus puertas. Cuando digo colegio me refiero a colegios privados y escuelas públicas. Obviamente en este comentario no están incluidos los colegios o escuelas públicas quienes están en zonas donde se inunda. Conozco colegios privados, no solo escuelas públicas, que están en zonas que el primer nivel del colegio, la planta escolar del nivel 1, inundada. Los cursos inundados de agua hasta las rodillas. Y obviamente usted es uno de esos colegios, pues se sabe que no. Pero mire, ya está bueno, porque los muchachos tenían 1 y 2 semanas de vacaciones por Semana Santa. Entonces usted sabe lo que tenía. Con la defensa quebrada. Yo tenía la mía 2 semanas. Óyeme, Freddy, lo que te estoy diciendo. No. Tú porque eres rico. Él quería que dejen los muchachos otra vez. Señores, pero Colombia parece una niña con este nuevo peinado. Ay, ¿tú no te habías fijado? No. Pero esto está bello. Lo bonito del caso es que tú no has visto el vestidito que tiene. La para y la ve con el vestidito. Mira, Colombia, Barbie. los días que Colombia se ponga esos vestidos, tenemos que hacer un throwback de Una Nueva Mañana y empezar el programa adelante con un micrófono. Claro. Hacíamos eso. Como lo hacíamos antes. Claro. Exacto. Señores, Ay, en un sí. tema tan serio como este de la lluvia, Yamel se ha descompuesto. Es que me tomó de El sorpresa. espíritu de Se ha Colombia. descompuesto ante la belleza y la juventud que el Señor me ha regalado. Padre, Amén. te bendigo. Hay que Gracias. investigar. Gracias. Hay que investigar. Gracias por el colágeno, ¿Qué es lo que Señor. está pasando? Hay que ver qué colágenos. Cualquier Si tipo él de el colágeno tomado que está o qué. No, tomando. la preocupación mía es que venga a ser que esté enamorada, asfixiada la mujer y todo. Bueno, De ¿Y cuál, es, preocúpese. ¿Y cuál es tu preocupación? Obvio, Lo que igual no es me ventaja. pongo celoso. Coge ahí. Albita, me Tú estás con descubrió. Albita para arriba y para abajo. Señores, enfatizando a propósito la suspensión de clases del Ministerio de Educación es asigún, aunque a Freddy le molesta, pero yo creo que es atinada porque, como ha dicho Yamel, venimos de varias semanas, de varios días, además que a los niños se desregulan. Ay, sí. O sea, los niños, por su estabilidad emocional también. Ahora, hay que tener sentido común. Si una profesora falta, porque aquí estamos hablando de los niños y de colegios que están en buenos lugares, pero quizás los profesores viven en lugares vulnerables. Sí. Pero si falta uno que otro profesor, se le da apoyo en las escuelas y los colegios. Yo no creo que en este proceso se le tome en cuenta eso. Ahora, también el anuncio de alerta amarilla, para mí, puede ser hasta medio preventivo. Porque como estas aguas vinieron y nos sorprendieron, Sí. igual cosas, cosas que pasaron en el Cibao. Señores, la noche de anoche, o la noche de ayer, como se diga, las imágenes que yo vi me parecían de otro país. Ojalá los chicos en ingeniería puedan colocar alguna de estas imágenes. Imágenes de inundaciones muy severas, carros anegados. Se anunciaba en las redes la caída del puente Camus, ¿verdad? No pude verificarlo, pero sé que vi las imágenes. Entonces, mire, son imágenes. Ay, señor, usted sabe el esfuerzo, el sacrificio que hay que hacer para usted comprar su jipetica. El sueño de cualquier dominicano de tener su vehículo propio y que vengan unas aguas y se lo arrastren. Entonces, si hay alerta amarilla en casi todo el país, al margen de lo que digan los radares y lo que diga la tecnología, importante porque la gente no entiende los códigos de verde y amarillo, lo dijimos la semana pasada. Ahora, paralizar la economía, las escuelas, el país, en medio de una situación que ya de por sí uno viene con el tema de la guerra, con el tema de los aumentos de los combustibles, con el tema, o sea, la economía viene complicada, desde el año pasado y más con estos temas que tenemos internacionales. Entonces yo sí creo que es una buena medida y que lo está manejando bien el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el MAT de Administración Pública, donde cada quien, porque señores, si usted tiene gente
que lo que manejan son redes sociales, o que toman el teléfono, o que hacen cosas que son por la computadora, usted no tiene que movilizarlo necesariamente. O si usted va a hacer diligencias que no son urgentes, usted puede, o hacerlas online, el gobierno electrónico. Y yo pienso que esa es la manera adecuada y correcta de manejarlo. Lo de la declaración de emergencia, Freddy, ahí me gustaría yo que compartamos, especialmente con tu experiencia, qué significa de 5 provincias en estado de emergencia. Reiteramos que es Yamel, Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago, Valverde y Espaillá. Entonces, el decreto 234-26, ¿qué implica para estas provincias declaradas en estado de emergencia, Freddy? A propósito de la timidez que yo le he sentido al plan social en este gobierno, por eso como que lo quitaron. O sea, el plan social existe, no existe. Bueno, ahora hay una fusión, pero antes de la fusión, desde el 2020 que Luis Abinader cogió el gobierno, no sé qué pasó con el plan social, que en estos momentos de lluvia yo recuerdo ver de cabeza a los incumbentes del plan social. Miren, yo misma tengo personas de mi entorno que se le mojó todo, que se le dañaron sus trastes, sus en buen dominicano, como decimos, sus enseres, sus camas, sus gaveteros, y uno no sabe a quién acudir. Gente que acude a uno porque creen que uno tiene cuarto, tú sabes. Entonces, antes uno sabía, concho, voy a llamar a fulano del plan social. Yo no sé a quién llamar, Freddy, ahora. Y fíjate que está una gran amiga nuestra ahí, porque Janina Vázquez tiene Janilda Vázquez. Ahora supérate, el plan de políticas sociales, que era donde estaba Tony Peñaguaba, tiene debajo el plan social. Sí, porque acuérdate que se unificó todos los programas sociales, y entonces está Mayra Jiménez en lo que era Supérate. Como Supérate sigue siendo el control de todos los programas sociales, pero la política donde estaba Peñaguaba, ahora lo tiene Janilda Vázquez. Entonces, y una mujer muy activa, muy dinámica. No sé por qué no se siente mucho, tal vez no tiene recursos. Pero al margen de ella y del cargo, yo me refiero a la cultura de plan social. O sea, eso era fuerte, el plan social era algo muy fuerte. Ya, por ejemplo, los comedores económicos tendrían 20 camiones de cocinas móviles en los lugares más afectados, y se vería un dinamismo tremendo. Y notificando dónde van a estar localizados. Cuando se habla de una emergencia para una provincia, implica desde la certeza de que va a haber mucha lluvia y la posibilidad de inundaciones, hasta lo que tú dices, de tomar refugios para estar preparados hacia dónde llevar a las personas en caso de que se requiera desalojo. Porque hay gente que hay que hacerle sencillamente un traslado, pero hay gente que hay que sacarla a las malas de los lugares. Cuando a una familia pobre le entró el agua y empieza a inundarla, la casita, desde que el agua llega al Buen Spring, ya está dañado todo. Está dañado la estufa, está dañado las camas, porque cuando se te enchumba un Buen Spring de agua. Eso. Si con uno miadito de un muchacho que se te daña un Buen Spring, imagínate con agua. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tipo de emergencia, lo que es fundamental, y Colombia fue desmontando bien, lo que es fundamental es la planificación y la emergencia, saber cómo usted puede estar presente en el momento en que lo necesiten. Pero para eso es importante la previsión y la planificación. No puede ser que cuando se esté inundando un sector, entonces usted vaya huyendo. Hay que ir primero a desalojar a las personas que están en lugares de extrema vulnerabilidad, y entonces tomar las riendas del tema y darle solución. Porque, señores, los que hemos sufrido inundaciones alguna vez, sabemos lo desastroso que es, lo traumático que es para una familia. Usted engancharse en el cuadril, le decían allá en San Juan y en Maní, le dicen cuadril, cuando tú te lo enganchas en la cintura, ¿verdad? Ese que está ahí le pegó el cuadril a Kisori, la hermana mía. Saludos a mi hermana Ana Kisori, que yo viví en su cuadril. Yo crecí en su cuadril. Sí, porque tú te enganchas a dos muchachos, uno a la derecha y otro a la izquierda en el cuadril. Y entonces, eso es lo que le gusta ver, que cuando tú sales con esas vainas. El cuadril, yo tenía años que no oía el cuadril.
Entonces la gente agarra a su muchacho, uno de cada Se lado. lo encaran. Entre Boeprín y Cuadril, yo no he entendido nada. ¿Tú no sabes lo que es un buen print? No, Mira, Oye. Yamel, señores, manden su super chat. La gente que quiera insultar a Yamel. La gente que quiere insultar a Yamel, que no sabe lo que es un buen print, ni lo que es un cuadril. Señores, esta muchachita es popi. El cuadril se lo dejamos pasar. No, pero ¿qué es lo que es Cuadril? Pero lo que pasa es que hay cosas que se utilizan en el campo, no directamente en la ciudad. Hoy también hay cosas que se utilizaban hace 40 años y todavía nosotros no llegamos ahí. Es bueno que... Oíste, Freddy, que yo fue que lo leí por internet. Esas cosas con las que tú sales. Nosotras las muchachas de 30, que estamos... ¿Tú de 30 ya? Nosotras tres, las de 29 para abajo. No para podemos abajo. exagerar. Tú ves, No, estamos no, en 30. no, nosotros estamos- Yo tengo 5 más que ella dos. Mira. Tengo 35, pero... Claro. Mira que nosotros estamos flexibilizando las reglas y las normas, ¿verdad? Por la edad. No, lo que pasa es que es importante saber que la inundación conlleva un trauma a una familia por múltiples razones. A veces tú tienes que salir con todos tus muchachos, entonces a ti te ponen a escoger de las 4 cositas que tú tienes para llevarte, o la plancha, el caldero, la estufa, tú tienes que coger 1 o 2, porque tú no puedes coger con una mudanza por un refugio. ¿Y si tienes el Cuadril ocupado menos? Sí, tienes que engancharte en el pescuezo, el resto de los muchachos. Entonces, cuando tú te ves en un refugio, te dicen, mire, ese cuadrito ahí es tu área, porque tú tienes que compartir el refugio con Claro. Con los demás refugiados. Yo digo, yo tengo un máster cuando el huracán David. Usted no sabe que aquí pasó un huracán David hace 40, 50 Claro, años. yo lo sé, yo no lo viví, pero lo sé. Pero fue un De cuadriles desastre. que ella no sabe, pero de ciclones sí. No, entonces, yo recuerdo que nosotros llevamos a la Escuela Genaro Pérez de Santiago, allá en el Elegido. Nosotros llevamos 1085 familias a un liceo de 3 pisos que había ahí. Y entonces eso se administró como PLD en el huracán David. Y vivimos unos traumas tremendos, ¿no? de todos los tipos. La gente se niega a salir de su casita, de su ranchito, porque ellos alegan que cuando vuelven le han llevado el televisor, le han llevado la estufa, le han llevado... Y no es mentira. Le roban. Y entonces la gente se niega a que tú lo saques de su entorno, pero por ahí se va a meter el río y te va a ahogar, Colombia. Así es, miren, John Forza está en sintonía con nosotros y tiene un tema que es de Instagram y de Facebook, no es de YouTube. El tema es que yo bailo muy bien. Eso fue un video que yo subí ayer bailando con mi hermano y amigo Khalil Michel y ha causado sensación. John Forza Y dice... celos. Y celos, esos celos que me matan, me enloquecen. Jamás, Dice jamás. Juan Álvarez, de que John, pon tu super chat para que tú veas cómo te leen. Juan, no seas chismoso, que era que yo no estaba atento a los mensajes, pero John Forza, si quiere, ya el año entero él está pago de super chat. ¿Y los tuyos dónde están, Juan? Pues yo no he visto los tuyos. Juan, te están tirando al Ahí cuello. está, con sí. ahí, Juan. No, y Juan, que es mi gran amigo, mi mayor defensor ¿Tú sabes lo que te dice Juan a ti? de todo. No, es Andrés Astacio que dice, Freddy tiene 2 manos, desayuna con la izquierda y cena con la derecha. A propósito de los temas de esta mañana, miren, vamos a cambiar de tema y vamos a compartir este video a propósito de la crisis y de la reunión del ministro de Industria y Comercio, Eduardo Yayo Sanz Lobatón, de Magín Díaz, el ministro de Hacienda y del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que fueron precisamente al despacho de Danilo Medina y se reunieron como parte del anuncio que ha hecho el gobierno de buscar consenso en la población ante la crisis mundial que nos golpea. Crisis que hay que sumarle estas lluvias, desplazados, estado de emergencia. Usted sabe de qué color está esto. No está color de rosa, está color hormiga. Y Danilo tiró para adelante a la comisión y miren lo que dijo. Lo que producción nos avisa para escuchar el audio del video, quiero compartir con ustedes qué significa el que el presidente, a través del decreto 234-26, pues declare en estado de emergencia varias provincias. Cuando estamos en estado de emergencia, se puede actuar mucho más rápido, se pueden saltar
procesos burocráticos, se pueden tomar decisiones urgentes y se pueden movilizar fondos públicos, como también se pueden hacer compras de emergencia. Todo eso, incluyendo también que se pueden reparar puentes, carreteras, cualquier infraestructura que haya sido pues destruida o afectada por el tema de la lluvia, en este caso, que es por lo cual se está poniendo el estado de emergencia. Sin embargo, hay un lado negativo del estado de emergencia, y es que el uso de los fondos podría usarse de manera corrupta o malintencionada, por el mismo tema de que hay menor control en cuanto a las declaraciones, en cuanto a las contrataciones, perdón, y también podríamos tener riesgo de corrupción, como dije, porque se hacen licitaciones y uso de fondos sin mucha supervisión. Eso en otro país, ¿eh? No, aquí no. Aquí, corrupción, pero ven acá. ¿Cuál corrupción? Se está volviendo loca. Imposible, y tenemos aquí. una cámara de cuentas cañón ahí para verificar cualquier Ay, cosa. Colombia, por favor. Una cámara de cuentas ejemplar. Dispuesto, y la otra que estaba disponible. también era buena y la otra mejor. Vamos a ver el video. ¿Qué le puedo decir? Yo me acabo de reunir con una comisión y no tienen un plan concreto de cómo van a manejar la crisis. Es cierto que estamos en una crisis en el contexto internacional, pero esa crisis nos sorprende con mucha debilidad institucional en la República Dominicana, porque el gobierno cayó en la trampa del gasto corriente. El gobierno hoy no tiene recursos para enfrentar los problemas que le vienen ahora y tal vez en los próximos meses, porque el gobierno tuvo un apetito voraz por gastar dinero y gastó dinero sin importarle en qué lo gastaba. Hoy, por ejemplo, 4 renglones de la economía consumen cerca de 800.000 millones de pesos. Pensiones, nóminas del Estado, transferencia de recursos a instituciones descentralizadas, especialmente al sector eléctrico, y una deuda que se va a convertir en el mayor dolor de cabeza de esta economía, porque solo este año va a tener que gastar más de 300.000 millones en pago de intereses de esa deuda. Entonces el gobierno tiene un compromiso enorme que tiene que afrontar, y si se agrava la situación económica, está tomando al gobierno de sorpresa, porque se metieron a gastar dinero a tal punto que el 88% del presupuesto del año pasado se gastó en gasto corriente, más del 16% del PIB. Y el gobierno ha quedado ahora en la trampa de tener que buscar dinero prestado para cubrir el gasto corriente. ¿Qué usted cree que Ojalá que el plan que el gobierno quiera presentarle al país no consiste en hacer una reforma fiscal para traspasar la irresponsabilidad que el gobierno tuvo para gastar a la gente del pueblo, para que ¿Qué usted cree que va a pasar con los pobres de la República Dominicana? No llevaron ningún plan, supuestamente lo van a presentar en el futuro. Nosotros esperaremos verlo, pero ojalá que ese plan no descanse en hacer reforma fiscal aprovechando la situación que vive la República Dominicana para traspasar el gasto adicional que pueda tener que hacer el gobierno a la ciudadanía, que ya no soporta más, especialmente la clase media, que es a la que le cargan todos los impuestos que se crean, no pueda ser castigada de nuevo con dinero que el gobierno gastó alegremente en otras áreas. Tan alegre que, por ejemplo, en el caso de las pensiones, que ha sido más que duplicado el monto que se gasta en pensiones, pero solamente en pensiones de más de 100.000 pesos. Todos los gobiernos anteriores al presidente actual habían entregado 42 pensiones de más de 100.000 pesos. Este gobierno en 5 años lleva 617 pensiones de más de 100.000 pesos. ¿Qué usted cree que va a pasar? De la manera tan alegre que gastaron, deben sentarse a planificar de qué manera van a generar recursos para que no tengan que cargar sobre la población. El gobierno es el primero que tiene que asumir el sacrificio para atender los problemas que se puedan presentar. Ojalá que la guerra termine ya como se avisó que va a terminar, para que puedan sentarse fríamente, sin la presión de la guerra, a buscarle una solución al problema que tienen, porque están metidos en la trampa. Señores, palabras fuertes, contundentes, en lenguaje, podemos bajar aquí, mi señor director, el lenguaje de los muchachos urbanos y del lenguaje del bajo mundo sería que choteó a la comisión, los tiró para adelante, los delató, desnudó lo que conversaron.
Danilo, pero esos códigos, pero ven acá, usted preside, usted es un hombre de Estado, esos códigos usted no los puede romper. Pero bueno, hablando en serio, miren, yo no creo, aunque muchas de las cosas que dijo el presidente Danilo Medina hay que revisarlas, el caso de las pensiones privilegiadas, ¿cómo se llaman esas pensiones? La de 100.000, tú dices. Tienen un nombre, ese tipo de pensiones, Sí, pero que no son las pensiones solidarias o las pensiones por antigüedad en el servicio, porque ojo, hay unas pensiones que son de ley, que no se le inventó el presidente Luis Abinader ni ningún presidente. Cuando una persona sirve al Estado más de 35 años y tiene una edad, creo que de 65 años en adelante, le toca una pensión. Ahora bien, si es cierto, como dice Danilo, que más de 600 casos hay pensiones de más de 100 mil pesos, eso es a revisar. Ahora bien, a mí no me sorprende que en la visita que fueron a hacerle a Danilo Medina no haya un plan concreto, porque yo quiero que a mí me diga qué gobierno del mundo tiene un plan concreto ahora mismo, cuando Donald Trump se acuesta de un lado. Si está en Mar-a-Lago, hace una cosa, y si está en Nueva York hace otra, y si está en Washington hace otra. La inestabilidad que vive el mundo, se anuncia una tregua y en menos de 48 horas está Israel bombardeando al Líbano, no solamente en el sur del Líbano, sino en la misma capital, o sea que Netanyahu se manda solo, en un momento en que dice Pakistán o dice Trump que Pakistán está mediando y que hay una tregua, pero dicen los iraníes que no, que ellos no van a ceder en ninguno de los puntos. Y entonces tú ves la bolsa y tú ves el precio del barril, que dependiendo del tuit que saque Trump o dependiendo de lo que respondan de Irán, en la economía mundial, el mundo está en vilo, estamos todos en la punta de la silla. Entonces a mí no me parece descabellado y yo quiero saber qué gobierno del mundo tiene un plan ahora mismo, porque depende si es verdad lo que dijo Trump, o qué va a responder Irán, o qué va a hacer Netanyahu, o depende del color que se ponga esa guerra, si salen o no barcos de petróleo por el estrecho de Hormuz. Es que no sabemos. O sea, ¿qué gobierno puede tener un plan concreto ahora mismo? Ahora que yo sí creo, y me parece válida la reunión con el liderazgo nacional, este no es momento para, aunque todo el mundo tiene derecho a hacer su política, y estamos en un tiempo previo a un proceso electoral, porque estamos en el 2026 y a las elecciones son en el 2028 y ustedes saben que nosotros estamos en una campaña permanente. Ahora, el afán de capitalizar simpatías políticas en un momento tan delicado de la humanidad, no solamente de República Dominicana, no nos puede llevar a perder la paz social. Si hay algo que nosotros tenemos en República Dominicana es estabilidad política, social y económica, pero sobre todo paz social. Y el gobierno subió 9 pesos de la gasolina el viernes pasado. Previo a eso se subieron 5 y 10 pesos. En Viernes Santo no subió. Ahora, es insostenible en este clima de guerra seguir absorbiendo el gobierno el aumento del combustible. No producimos petróleo. Eso es feo, no nos gusta decirlo, pero inevitablemente la gasolina va a seguir subiendo si las cosas siguen como van. ¿Qué debe hacer el liderazgo político y la oposición? No es que no hagan oposición. Ahora, no se pueden aprovechar este tipo de tragedias humanas internacionales para generar un clima de inestabilidad en la paz social. Danilo quizás también tiró esa porque hay una bola corriendo que supuestamente, Freddy no, eso no es verdad porque Freddy no ha tirado esa primicia aquí, que supuestamente el PLD estaría negociando un posible pacto con el gobierno para dejar a Leonel y a la Fuerza del Pueblo oliendo donde guisan. Entonces, ya él se reúne con los funcionarios del gobierno, van a decir, mire, es verdad, Danilo se está reuniendo con el gobierno, van a hacer una alianza. Entonces Danilo dice, quillao, no, esa gente son unos bandidos. Esa gente. Entonces, es un poco el teatro de la política, pienso yo, Freddy. Bueno, lo primero es que lo de no llevar un plan tiene dos lecturas. La primera puede ser, bueno, son desorganizados, no tienen idea, no saben lo que van a hacer. Pero también, como tú dices, la idea puede ser, déjame escuchar qué propone, qué piensa, cómo actúa la oposición, qué está pensando la oposición. O sea, antes de elaborar un plan, el gobierno quiere tener la impresión, los aportes que pueden dar los partidos de oposición para un tema como este, que es un tema que nos compete a todos. Señores,
para que ustedes sepan. Un superchat, señores, de Juan Núñez. Juan Núñez, que está dándole el ejemplo a Juan Álvarez, ya que son los... Perdón, José Núñez. José Núñez nos manda un superchat de $20. Saludos para todos. Pero lee lo que dice. El día de ayer la destacada periodista y comunicadora Colombia Alcántara nos enseñó que no solo del pan vivirá el hombre, porque nos enseñó a todos cómo se baila un buen merengue. Vamos a tener que despedir este bloque con ese merengue. Freddy, complete esos comentarios, Freddy. Míralo ahí. No, pero esta gente tan, increíble. Pero mira, esta producción no falla. Señores, esos 20 técnicos que tenemos ahí atrás hoy están acabando. Freddy, para que haga sus comentarios, recibamos llamadas que tenemos nuestro invitado. Y quiero agregar algo breve yo también. Freddy, y yo también. Freddy, seguimos con la lectura. Sí, lo que decía es que es posible que el gobierno, antes de irse a presentarle un plan, una receta a los mandatarios, como son gente de vasta experiencia, haya preferido escucharlos primero para ver cuál es la idea que tienen de la crisis, saber la sensibilidad que tienen, hasta dónde quieren aportar y ayudar, porque la oposición puede adoptar una posición oportunista de, bueno, se está cayendo el gobierno, vamos a darle para abajo para salir de ello. Entonces, pero la otra cara sería, vamos a ayudar a la nación, porque Colombia, cuando analizaba ahorita, decía claramente lo que está viviendo el mundo. Señores, esto que está pasando, aumentarle 9, 10 pesos de la gasolina, cuando viene a ver un periodo que nosotros vamos a añorar, cuando haya que meterle 30 o 40 pesos de aumento a la gasolina. Si se da la crisis en el estrecho de Hormuz y no se llega a una solución rápida, los precios del petróleo se amenazan. Es más, hay pronósticos de que llegue a $150 el barril, pero hay arriesgados que han dicho que si esto se prolonga, se va a meter en $200 el barril. Ninguno de esos precios son manejables por el gobierno dominicano. No tiene capacidad para enfrentar unos aumentos de esa categoría. Entonces, ¿a dónde nos iríamos? A planificar qué estaría pasando con el resto de las cosas. El aumento de los costos de los alimentos, el problema de los fertilizantes, la producción agrícola. Entonces, todo eso nos va a colocar en una situación de hambruna en el mundo, me refiero. Ya tenemos la experiencia en 1929, como los hechos de hoy se parecen tanto a los del 29, que da terror, da grima nosotros ver lo que está pasando en el mundo y la necesidad que tenemos de prepararnos, de tener los correctivos o las protecciones del lugar para que si viene una situación de crisis mundial, nosotros estemos mínimamente preparados para afrontarlo. Rapidito, Yameli Alba. Quiero aprovechar que pusimos en pantalla el video de Danilo, donde claramente está criticando al gobierno, diciendo que no tienen un plan, y choteó, como dijo Colombia, a todo el que estaba en esa reunión, que me parece mal, porque, señor presidente, lo van a dejar de invitar, y usted quiere ser parte de eso. No sea así, que eso es feo. Yo con gente así no me reúno. No, pero es más, a Danilo seguro saliendo de esa entrevista lo llamaron y le dijeron, señor presidente, usted no va para parte para la próxima, no lo vamos a incluir, mande cartas si usted quiere enviar medidas. Pero miren, ayer tarde, en el periódico El Avance, subieron un video de Danilo cuando era presidente. Un video donde él está diciendo que hay una crisis grave por un déficit fiscal. Él estaba advirtiendo sobre eso y estaba diciendo que en ese momento el país tenía una deuda pública, y lo cito, sumamente alta. ¿Qué quiero decir con este video? Que usted sabe que el internet no olvida y que a veces a los presidentes y figuras públicas importantes de gobierno se les olvida. Entonces, si me pongo a leer los comentarios, hay una persona que en ese video pone, quiero leerlo, esa es la respuesta del gobierno a lo que dijo Danilo, de que no tienen un plan. O sea, hay dos bandos con este video. Hay personas que están diciendo que lo que Danilo dijo hoy en el video que pusimos en pantalla, de criticar al gobierno, de que no tienen un plan, viene desde atrás. El tema de la crisis que tenemos hoy, el tema de la situación económica que hay hoy, viene desde que él era presidente, porque en este video que les estoy comentando, él habla de que ya desde ese entonces teníamos una deuda pública sumamente alta. Pero hay otro lado que de la gente que está diciendo que si el gobierno, el PRM, lo que quiso fue sacar ese videito de Danilo
como quien dice, yo estoy mal, pero tú estuviste mal también. En fin, ahí cada quien es libre de interpretar ese video como entienda. Lo que sí debemos saber es que el internet no olvida, ni a nadie tampoco se le va a olvidar que Danilo chivateó a todo el que estuvo en esa reunión. Alba. Mi comentario, presidente, está bueno que le pase. Está bueno que le pase por estar invitando a gente y por estar pidiendo opiniones en su gobierno. En su gobierno, presidente. A la oposición no le interesa de que el gobierno tenga un plan. A la oposición le importa, usted sabe que usted, eso mismo, uno tenga un plan, que no tenga organización para ayudarle por ahí mismo. Donde más le duele. Porque la oposición ha dado recomendaciones de qué se puede hacer en esta situación, en la situación de Haití, que cuando se reunieron también y pidieron recomendaciones, ha dado la oposición recomendaciones para la situación que estamos viviendo ahora, que nos afecta a todos como sociedad. A todos, no es que le afecta solamente al gobierno, sino a todo el ciudadano dominicano y a todas las personas del mundo, porque es una economía que lamentablemente nosotros que tenemos que, somos vulnerables a esos factores externos, porque vivimos de muchísimas cosas que son internacionales, lamentablemente nos afecta a todos. Entonces, por eso es que digo que qué bueno que le pase, presidente, que qué bueno que le pase por estar preguntando recomendaciones y opiniones a personas que son opositores de usted. Listo. Bueno, estoy de acuerdo, eso hay que manejarlo como una situación país, hay que llamar a todo el que sepa de algo. Bueno, pero sabe de algo, pero no han dado recomendaciones. Pero entonces, tiene capacidad porque tiene experiencia, bueno, tiene más experiencia que Luis Por eso Abinader. digo, lo que pasa es que a la oposición, por eso decía, a la oposición no le importa que el presidente... Sí, le tiene que importar y tienen que invitarlo. Pero por lo menos tú lo involucras. Mira, cuando yo voy hacia un lío, yo pongo a todo el mundo ahí a firmar. Lo que pasa es que el presidente tenía que ponerlo a firmar un Leonel NDA. Fernández dio una cátedra porque Leonel Fernández le hizo un instructivo de protocolo. Dice, ¿cómo tú invitas a un presidente de la República? Es presidente. Y entonces le manda de que 3 ministros, porque tú tienes que darle categoría invitar a una gente. Y eso dice, fue lo que le molestó a Danilo, que no fue a verlo el mismo Avi. El mismo Avi. O sea, entonces lo que tú invitar de presidente a presidente hay un protocolo que eso tú tienes que darle esa categoría. Te visita un presidente o tú lo vas a visitar, pero le mandó 3 secretarios de Estado cuando... Entonces Danilo entendió. Ya usted sabe, le dijo... Se empolforó Danilo. Eso, perro, se empolforó. ¿Con quién hablamos y de dónde? Tú verás cuando yo salga de aquí lo que yo voy a decir. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Ingeniera Pion. La Adelante. ingeniera Pion, gracias por reconocerme. La ingeniera Pion le saluda y lo felicita como siempre, porque Gracias. ustedes hacen un programa ameno y óyeme una cosa, con respecto a la emergencia que acaba de declarar el señor presidente, está bien, estamos de emergencia, pero no desde ahora. Estamos de emergencia desde que una cámara de cuentas se aumentaran el 50%, se los tuvieron que rebajar, pero ya habían cobrado 2 sueldos. Dice un comunicador que ya habían cobrado 2 sueldos, pero lo peor aún, la señora Inma Polanco es rectora de la UAS, esposa de Cándido Simón, que antes criticaba las cámaras de cuentas, hoy no dice nada. Pero ella sigue cobrando su pensión de la UAS, por eso es inconstitucional. ¿Ustedes sabían eso? Que inmediatamente ustedes pensionan, ese fondo tiene que ir al Estado y después, si se pensiona de nuevo, con la mayor pensión que va, pero no eso. Pues ella sigue cobrando eso. Entonces, hace tiempo que este país estamos en emergencia. Y la joven, que la oposición es parte del país, o sea que la oposición hay que oírla. Saludos a todos. Bueno, gracias, ingeniera. ¿Qué usted está haciendo por la mañana? Venga, para que se integre este panel. Me gusta el ánimo de la ingeniera. Mira, es importante decir que una persona no puede recibir 2 pensiones y no puede, si está pensionado, tener un puesto público que reciba dinero del Estado. Lo que se hace es, lo que se estila es que se suspende la pensión que tiene, la de la UAS, por ejemplo, y entonces cuando termine en la Cámara de Cuentas, se vuelve a pensionar con los emolumentos que genera la Cámara de Cuentas. Me gusta esa palabra, los emolumentos. Luis menciona tanto. ¿Con quién hablamos y de dónde? Desde el Distrito Municipal San José del Puerto, donde no importa que llueva cántaro, aquí nunca se van a ahogar los vehículos. Compren aquí. Quiero informarle lo siguiente.
mi gobierno acaba de pasar la reforma agraria a agricultura violando la ley, porque el IAD fue creado por ley y un decreto no puede quitar una ley. Pero además tenemos un ministro de obra de agricultura, señores, muy elegante. Hace falta un hombre que se ponga la bota y que se lleve de Luis Rodríguez, que comience inmediatamente con siembra de emergencia, que lo que viene es grave. Por último, cuánto nos duele que iba un abuelo con su niña en los mogotes usando un arroyuelo y la niña se ahogó. Wow, Ay, terrible. sí. Muy lamentable. Bueno, muchas gracias por su llamada. Yo pienso que el tema de la Cámara de Cuentas, Freddy, que me emocioné con la palabra monumentos, estoy loca por, tú sabes, anunciar esos monumentos que tú mencionas, ameritaría un programa. Las cosas que yo he oído, señores, me da mucha pena ver a mi profesora Irma Polanco de la UAS. O sea, yo estoy en shock. Yo estoy en shock con las cosas que yo he oído, porque si 900,000 pesos no dan, ya usted sabe, el que gana 40,000 pesos, mi hermana Isaura Tavera tenía razón que no pueden enamorarse. ¿Con quién hablamos y de dónde? Aquí, Eustacio Valerio de Villaduarte. Muchas bendiciones para todos. Se le mojó ¿cómo es? El Bueprín. Se le mojó el Bueprín. Dígale, Yamel, que un Bueprín. No, yo vivo, aquí en Calero generalmente no se arman inundaciones porque esto queda como en un alto y todo va a parar por ahí cerca de la Socorro Sánchez, por ahí de la escuela. Sí. Esto aquí no se inunda. Adelante. Dale gracias a Dios por eso, Eustacio. La verdad que nosotros estamos en un país verdaderamente injusto. Mire, para yo reír el programa, yo me tomo siempre mi pastillita porque a veces cojo mi pique, ¿verdad? Y soy cristiano. Una vez cuando llamó una persona y dijo que ustedes nada más atacaban al gobierno, yo vocié y mi esposa pensó que era algo, porque cogí, ¿entiendes? Caramba. ¿Te se indignó? Pero claro que sí. Con relación señores, nosotros en verdad, yo declaro este país, lamentablemente nosotros estamos huérfanos políticamente, porque nosotros tenemos a Collado brillante, tenemos a este muchacho, el hijo de Leonel, pero el gran problema que nosotros tenemos es que yo no veo en qué posición usted va a colocar, por ejemplo, si gana el hijo de Leonel o gana Collado, él no va a estar gobernando siempre la misma persona, sigue primera base, segunda base, usted va a poner los mismos peloteros, entonces no es cuestión en verdad, de una persona que te dé una buena idea para gobernar, sino es un equipo en total. Entonces en este momento yo veo siempre los políticos que uno que quien te subiera el arroz, el otro que esto, no, nosotros necesitamos políticos que nos presenten proyectos, porque yo creo que aquí lo importante ahora mismo es que llegue un político, no que comience haciendo grandes construcciones, sino para mí, es que combata la corrupción primero, combatir ese flagelo, que es el culpable de que nosotros no avancemos en este país. La corrupción es la principal causa de nuestra desgracia, señores. Vamos a rogarle a Dios que aparezca uno que por lo menos nos gobierne 4 años, en donde nos combata ese flagelo. Y después, entonces, vamos a hacer grandes construcciones. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, Eustacio. Nosotros no queremos saber quién nos subió el arroz. Nosotros queremos saber dónde que está el arroz. Queremos saber dónde que está el moro, porque la cosa está dura. Señores, en breve viene Cristian Alberto Martínez, es el abogado coordinador de la defensa del general Adán Cáceres. Vamos a actualizar en qué va el proceso, cuáles han sido las fallas cometidas por el Ministerio Público en este caso. A la gente le ha llamado mucho la atención el pedido del Ministerio Público en el caso de Elizabeth Silverio, que pide 7 años de prisión en el caso de Elizabeth Silverio. Sin embargo, la gente ha escrito en muchos medios de comunicación digitales que en el caso de el YEC-C, para los propietarios, lo máximo que le pueden dar son 2 años y sería prisión suspendida. Así va el tema con el Ministerio Público. Es importante decir que Adán Cáceres es general que servía de guardaespaldas, seguridad de Danilo Medina en su periodo de gobierno.